que digamos, como grupo decidimos colocar son las siguientes. Primero, obviamente, formular el cronograma de las tareas del departamento, es decir, qué actividades se van a realizar durante el día o durante la semana, o si se quiere durante el mes. También coordinar las tareas interdepartamentales cuando corresponda. Bueno, obviamente el jefe o el departamento de producción puede ser que se relacione con otros departamentos, seguramente con el departamento de abastecimiento, y obviamente el jefe de producción tiene que encargarse de coordinar las tareas entre ambos departamentos cuando corresponda. Tercero, también pusimos, bueno, describir las tareas del personal a su cargo. Obviamente que estén, precisar qué tareas va a realizar todos los empleados que tienen a su cargo, asignar las responsabilidades a sus subordinados. Bueno, generalmente el jefe de producción delega mucha autoridad al supervisor. En algunos casos también puede ejercer la función de supervisor, es decir, puede ser que en algunas ocasiones el jefe de producción decida evaluar las actividades que se están realizando y obviamente también los resultados. Otro punto que también consideramos importante es formular el presupuesto periódico del departamento, es decir, cuánto dinero va a requerir las actividades del mismo. También, esto también sería elevar, según siguiente punto, cuando habla de las denuncias, esto obviamente está referido con su relación con la gerencia general, ¿sí? Es decir, cuando haya maniobras fraudulentas en el departamento, va a tener que informarlas a sus superiores. Bueno, el siguiente punto es casi lo mismo. Bueno, lo encontramos, bueno, obviamente, ¿no? Contribuir a la consecución de los objetivos del área, sin perder de vista el objetivo de la empresa. También en ocasiones puede ser que reciba o se encargue de analizar las solicitudes de los aspirantes a ocupar cargos en el departamento. Luego también encontramos algunas funciones específicas, ¿sí? Primero, el controlar el cumplimiento de los estándares de producción, es decir, que se cumpla con los niveles de producción planeado en la forma prevista. Segundo, bueno, realizar la corrección de la organización del personal, ¿no? Cuando corresponda. También, esto generalmente seguramente lo va a hacer el supervisor, pero también lo puede hacer el jefe de producción. Tercero, coordinar y programar la producción con el objetivo de asegurar procesos de producción más eficientes. Obviamente, esto es crucial para la empresa, así que trate de ser lo más eficiente posible. También puede ser proponer a la gerencia políticas de seguridad y vigilar la vigencia y calidad de los seguros que cubran los bienes de la empresa. Bueno, también solicitar requerimientos al departamento de compras, y esto creo yo que está muy relacionado con el supervisor, porque el supervisor seguramente va a recibir o va a tener información que están faltando determinados insumos, se lo va a elevar al jefe de producción y el jefe de producción va a tener que solicitar el requerimiento al departamento de compras o de abastecimiento. Obviamente también verificar que se cumplan las normas de seguridad y sanidad. Lo que yo veo es que Santiago, que Sí, primero lo tendrían que fijarse en qué empresa están haciendo, porque producción es muy amplio, sí, ¿sí? sí. Entonces tendrían que elegir un rubro, y ahí lo veo muy general, y lo que veo en la parte específica, no hay ningún formulario, nada. Sí, los formularios están más adelante, profe. Pero Eh, entonces no veo la función de si él los autoriza, los controla. Lo, vos hablabas de controlar si se dan el estándar, sí, y no, y antes no lo pusiste. O sea, ¿quién define cuáles son los estándares? Profe, ¿Dónde están definidos? profe, lo que nos pasó a nosotros, porque en la primera unidad trabajamos con una fundación y la fundación, al ser incipiente, es decir, está recién constituida y se dedica a la prestación de servicios, no tuvimos nosotros la oportunidad
de indagar en una empresa productiva para desarrollar este departamento. Entonces en el grupo decidimos, a fin de no quedar fuera, de desarrollar el departamento de producción a términos generales, porque justamente como usted dice, que el departamento de producción va a variar de actividad a actividad, de tamaño en tamaños y de todo tipo en la producción, incluso hasta la formulación de formularios, los procesos, los manuales. Porque, por Van a ejemplo, cambiar. que sea producción de cerveza, o sea, desde producción de cerveza, de quesos, de algún bien, producción de calzado, ¿sí? Seguro Sí, que el en tema todos está va que a no depender pudimos. Sí, y de ahí igual va a depender las dependencias que tenga a su cargo, ¿no? sí, también nosotros nos basamos también, ¿no? Para hacer el trabajo en un circuito que encontramos en un libro de estructuras Ujú, y procesos, justamente del departamento de producción. ujú. Es decir, es lo más, eh, si se quiere, cercano que conseguimos, porque como dijo mi compañero, no Claro. pudimos encontrar una empresa, porque nosotros Ujú, habíamos elegido una asociación. ujú. Bueno, mi sugerencia es cuando ustedes tengan, recuerden, analicen cuál es el proceso productivo, tienen que elegir una producción específica, si no se convierte en algo que no tiene sentido o se vuelve incoherente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podés establecer bien cuál es la función específica, qué es lo que tienen que producir y cuáles son las otras divisiones que están a su cargo. Porque si hay un departamento es porque hay alguna división o sección por debajo, ¿sí? Sí, Y por lo general nosotros tenemos compra, que si hay producción, seguramente compras va a depender de producción, no de comercialización, como es la mayoría de las veces que esté en una empresa comercial. En la empresa comercial, compras está dentro del departamento de comercialización, que está ventas y compra. Pero cuando ya es producción, compras tiene que estar íntimamente vinculado con el proceso productivo, no con la comercialización, porque su actividad principal es la producción. Después hará la comercialización, pero primero tiene que hacer la compra que haga, es todo materia prima y materiales indirectos de fabricación para poder producir. Entonces, compra depende de producción. A veces, ¿sí? sí, profe. Sí. Ok. Bueno, sigamos a ver más o menos, pero Sí, es bueno, una algunos sugerencia comprobantes que tengan en son, cuenta que está general, pero hay que abocarse, siempre hay que elegir una actividad específica para poder ser más concreto con cómo es el manual de misiones y funciones, ¿sí? bueno, profe. Bueno, acá algunos comprobantes que emite son la orden de producción, el presupuesto de insumos, el cronograma de tareas del sector. Y la información que recibe generalmente son el informe del supervisor, los informes de otros departamentos y los informes de gestión de costos. También, bueno, algunas especificaciones son, como se ven en la pantalla, estudios requeridos, aptitudes personales. Y bueno, acá faltaba no sé qué pasó, acá falta una filmina. Eh, pero obviamente también el resto de la filmina aclaraba, digamos, qué es lo que se solicitaría generalmente en un jefe de producción. Nosotros habíamos puesto que tenía que ser alguien con estudios, generalmente un ingeniero industrial o un licenciado en administración. Pero todo va a depender de qué están produciendo, Sí, sí, no, sí, pasa que esto también, profe, es muy teórico, claro. no Que está... puede ser algo industrial, como puede ser algo muy sencillo, como puede ser la producción de bloques, Sí, ¿sí? La producción de calzado, la producción de cosas de marroquinería. sí, bueno, y eso, profe, también habíamos colocado que tenía que ser alguien, obviamente con experiencia, que tenga la capacidad de manejar un grupo de trabajo. Ujú. Bueno, después ahora sigue mi compañero que va a explicar el supervisor de producción. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Es el tema del supervisor del centro de producción. Ujú. Bueno, el manual va a estar compuesto por la misión,
funciones generales, funciones específicas, la autoridad, característica de la posición y especificación de la posición. Próxima primera. Bueno, en cuanto a la misión, su misión tiene que ejecutar y controlar los programas y cronogramas establecidos por el jefe de producción. En las funciones generales tenemos formular el detalle de las tareas programadas del departamento de producción, ejecutar las tareas interdepartamentales cuando corresponda, así como también describir las tareas del personal a su cargo a efecto de facilitar el control de su cumplimiento en tiempo y forma. También asignar responsabilidades a sus subordinados, supervisar las tareas asignadas a su personal y evaluar los resultados respetando los objetivos predeterminados. También realizar los informes correspondientes cuando se cometan maniobras fraudulentas o malintencionadas por parte del personal, así como también mantener informado al jefe de producción respecto de los objetivos programados y contribuir a la consecución de los objetivos del área sin perder de vista el objetivo del departamento de producción. Mi compañero va a explicar la función específica. En cuanto a las funciones específicas, se trata de controlar el cumplimiento de los estándares de producción, y esto varía muchísimo de actividad en actividad, ya que el supervisor está muy pendiente de la labor de cada uno de los operarios y el seguimiento de la productividad de cada uno. Gestionar y supervisar a cada uno de los obreros, ayudar a organizar y planificar la producción de la empresa, ayudar a organizar y planificar el aprovisionamiento de la materia prima y distribución. En este sentido, casi al final de la filmina vamos a ver cuáles son algunos de los formularios que utiliza este rango dentro de la empresa. Coordinar con el jefe de producción y con sus auxiliares a cargo del trabajo efectuado mediante una eficaz y eficiente comunicación y o relación con el objeto de cumplir las metas del área de producción, ayudar a optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de producción. Esto tiene sentido planteando el hecho de que él, al tener que ir supervisando y los propios operarios al hacer planteos sobre cada una de las actividades, él puede proponer a su jefe de producción mejorar alguna línea que tenga que ver. Realizar la correcta organización del personal de planta a través de órdenes del personal a su cargo, hacer ejecutar los programas de producción con el objeto de asegurar los procesos, informar de los requerimientos de insumo al jefe de producción. Es uno de los primeros pasos que se da al momento de requerir insumos. El supervisor de la producción es el que va a informar al jefe de producción cuáles son los insumos que van a hacer falta para tal o cual línea de producción. Verificar que se cumplan los requerimientos legales de seguridad y sanidad. Es muy importante que el supervisor del departamento de producción esté al tanto de todas las normas de seguridad, ya que él es el que va a estar coordinando y controlando el cumplimiento de sus operarios. También tienen que estar resguardando que cada uno cumpla con la normativa de seguridad. Ahora sigue mi compañera. Nosotros también desarrollamos lo que es el manual de los operarios, en el cual van a estar incluidas la misión, las funciones generales, funciones específicas, autoridad, las características de la posición y la especificación de la posición. Dentro de la misión del operario tenemos que ejecutar las tareas encomendadas desde la supervisión vinculadas con la producción. Obviamente varían, como usted dijo, profe, dependiendo del tipo de producción al que se refiere. Dentro de las funciones generales, tiene que mantener informado al supervisor respecto de las tareas programadas de la línea de producción. También tiene que contribuir a la consecución de los objetivos del área sin perder de vista el objetivo del departamento de producción. Como funciones específicas, tenemos que debe ejecutar tareas de producción, ayudar a optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de producción, cuidar los elementos de trabajo y producción a su cargo, además informar de los requerimientos de insumos al supervisor y cumplir con los requisitos legales de seguridad y sanidad. Ahora sigue mi compañero.
En cuanto a la documentación, fuera de que en los manuales se especifica cuáles son las documentaciones que cada puesto emite, cuál es la documentación que cada puesto va a recibir, ¿no es cierto? De producción a producción, de línea productiva a línea productiva, siempre hay muchas variantes. Nosotros hemos elegido un departamento básicamente de 3 niveles, con el que empezó mi compañero, el jefe de producción, luego el supervisor de producción, y el último nivel, donde están los operarios y los auxiliares. Entre todos estos, ¿no es cierto?, hay muchísimos formularios que se pueden manejar. Estos son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que algunos se han nombrado dentro del manual y otros no. Por ejemplo, el fichaje de materiales, de materias primas, entrada y salida de productos elaborados, que también son temas que hemos visto nosotros en materias anteriores. Lo que he visto que les falta es decir, quienes emiten, en esas fichas todo, ¿quién emite esa ficha? ¿Quién la confecciona? ¿Quién la controla? ¿Quiénes son los que van a firmar? Volvé un segundo, Santiago, en la filmina. ¿Sí? Dentro del manual, fíjate si vos volvés todas las órdenes que tenés y todo, los formularios que tenés, no he visto que estén diciendo dentro de las misiones y funciones específicas quiénes son los que los confeccionan, quiénes son los que controlan esa, ¿sí? Tiene razón, profe, nos faltó detallar ese punto, es decir, lo Esa nombramos, parte, pero fíjense, les falta, o sea, cuando ustedes hagan un manual de misiones y funciones específicos, fíjense que todos los formularios que nosotros usamos es para un control interno. Y el objetivo es ver si en función de lo que hemos presupuestado se cumple con lo real. Entonces, alguien lo tiene que confeccionar, alguien tiene que controlar que coincida la confección con la existencia real y alguien tiene que hacer el control entre lo real y lo presupuestado. Y si no, también tiene que haber un formulario donde se puede establecer cuál es, o la parte de observaciones que establezcan el motivo por qué no llegamos a ese estándar que se ha establecido. A lo mejor el estándar ha sido establecido con una fórmula y no realmente analizando los tiempos específicos que necesitan para producir. Por ejemplo, yo veo que hay gente que dice cuál va a ser el recorrido o el tiempo que van a durar en el recorrido de o de la producción, y hay gente que nunca estuvo en esa producción. ¿Y cómo establece los tiempos? Porque se lo imagina, porque calcula o a veces hace el cálculo en una situación normal o única y no contempla todos los percances que puede haber de por medio. Nos saca un promedio. Entonces a veces vos decís, no llegamos con el estándar. ¿Y por qué no llegamos? Y bueno, porque yo había puesto que había que producir, por decirle, un producto en 1 hora. Y la realidad es que un producto en 1 hora es bajo circunstancias especiales y exclusivas. En una cuestión normal a lo mejor necesitas 1 hora 30 o 1 hora 25. ¿Cómo haces? Tenés que tener formularios para establecer los tiempos y las cantidades, y por el otro lado también tenés que ver realmente qué tiempo le insumió a cada uno de los operarios. Perdón, profe, y en el ejemplo que usted plantea también debe contar la experiencia del supervisor que tiene que hacer la planificación esa o hacer esa propuesta. Claro, hay gente, por lo general, quienes planifican y determinan son los niveles altos, ¿no es cierto? Que como yo les decía, a veces no están en la parte operativa. Entonces, por ejemplo, hacemos la producción de bloque y decimos, mira, tienen que producir 1000 bloques en un día. Y a lo mejor para producir 1000 bloques en un día es una cuestión maratónica y que no se cumple nunca. Entonces siempre estamos frustrados porque no llegamos al estándar. Pero no llegamos al estándar porque el que determinó que hagamos 1000 bloques por día es alguien que nunca hizo la parte operativa. No entiende que hay un proceso, hay un tiempo para hacer la mezcla, hay un tiempo que esperar que los bloques se... Entonces, por eso ustedes, yo lo que les recomiendo es cuando ustedes vayan a una empresa en la parte de producción, traten de averiguar y buscar bibliografía sobre cómo se produce eso. Y si no conocen, hablen con los dueños, que de seguro el dueño que ha invertido en esto tiene idea. Alguna vez ha trabajado con eso, ha investigado, sabe,
Entonces empezar a analizar toda la información y de ahí armar los manuales de misiones y funciones. ¿Sí? Pero toda la documentación que ustedes ponen, en los manuales tienen que poner quién la confecciona, quién la controla, quién modifica los estándares, cómo se transmiten estos estándares, cómo le digo yo al operario que él tiene que producir 1000 unidades en el día, o 100 unidades, o 20 unidades en el día. ¿Sí? De acuerdo. Ahí tiene que haber un formulario o algo donde se le informa cuánto tiene que producir por día y tiene que haber un formulario donde él anota cuánto va produciendo por día. Porque Por ejemplo, todos los días no estamos iguales y podemos ir cambiando. profe, y así tal cual como usted lo está planteando, y saliéndome un poco de los formularios que están en la FIMINA, entre el supervisor, por dar un ejemplo, y el operario, ¿se podrán en una reunión, en vez de emitir un formulario, librar un acta y que esa acta esté considerada dentro de los manuales? A modo de notificación de lo que usted está planteando. No, la Simple, notificación se hace por escrito sí, con el manual. pero en reemplazo de esa notificación, hacer un acta de la reunión del supervisor con los operarios, por dar un ejemplo. ¿Quedaría validado eso? Sí, lo que pasa es que el acta tenés que tener el libro de actas del supervisor. El supervisor. Hay que, ¿Sí? entiendo. Entonces, en el El manual también hay que... objetivo de la notificación o de que es que el operario sepa cuánto tiene que producir. Y si no Claro. puede producir, que manifieste por qué no puede producir, cuál es el inconveniente que tiene. No es para sancionarlo, ni es para una cuestión legal, sino es para una cuestión de acordar entre las partes cuánto hay que producir y de qué manera se puede llegar a ese estándar. ¿Sí? A veces los estándares los producimos porque lo leímos en alguna parte que en la empresa tal producen tanto, pero nunca tuvimos en cuenta que ellos tienen otro tipo de maquinaria, otra materia prima, otro proceso distinto. Entonces, a veces establecer cuánto es el estándar es a prueba y error, lleva un tiempo y tenemos que tener en cuenta que el estándar puede ser diario, mensual, anual. ¿Para qué fijamos el estándar si después no va a haber un formulario que controle? El objetivo de fijar un estándar es para que después controlemos y veamos si estamos llegando a eso o no. Y si no, corregirlo o modificarlo. Y para eso necesitamos formularios, no es que lo anotamos en un papel y nada más. Eso ustedes en la parte de costos deben haber visto esos tipos de formularios, porque eso es más parte interna de la empresa, son formularios internos de la empresa. Por ejemplo, acá va una de esas fichas que usted dice que mismo mi costo de materiales o materias primas. Uh-huh. Lo anota las entradas, las salidas y se va determinando la existencia y puede estar determinando el costo unitario. Esta planilla, ¿no es cierto?, se arma una cabeza de lote que el supervisor, ¿no es cierto?, tendrá para luego hacer un informe al jefe de producción. Esta planilla se lleva por cada una de las materias, ¿no es cierto?, y se va haciendo el registro por cada día que va ocurriendo un suceso susceptible de registración tanto en la entrada como en la salida. Próxima familia. Mira, es para el inventario, para el depósito, Sí, para el que es inventario. distinto que la ficha que entra al proceso productivo, ¿no? Porque en el depósito, por Para el ejemplo, control de stock. exactamente, esta es una ficha de inventario para una empresa productiva, que puede ir también la ficha de inventario para una empresa que comercializa. Es la entrada y salida del depósito. Sí. Pero es distinta la ficha de entrada al proceso productivo. Yo tengo que tener una ficha exclusiva de lo que ya tengo en el depósito mandé al proceso productivo. Sí. ¿Sí? En el sector de producción, cuánto entró, que es distinto que lo que entró a depósito, que depósito es donde tiene toda la mercadería. Pero por contrapartida de esta ficha, donde dice salida, ¿no es cierto? Eso se puede inferir que esas salidas son al proceso o son las entradas al proceso productivo. Tal cual como lo dice usted, este solamente maneja el stock y habrá una similar, un poco más de complejidad ya en la parte de producción.
pero las salidas de este stock seguramente van a ser las entradas en el sistema de proceso productivo de una línea de producción. Sí, o también pueden salir porque se rompieron o porque están en desuso o porque la están cambiando. Por ejemplo, Entró acá la hablábamos, mercadería y ahora la tengo que cambiar. Me doy sí, cuenta que las precisamente, características con las que entró no era la que tenía que entrar. y la estoy O a lo devolviendo. mejor, exactamente, por varias circunstancias las puedo estar devolviendo. Bien, hace rato pasó ahí un pequeño referencia, ya directamente también una planilla que tiene que ver con la producción, que es la entrada y salida de productos elaborados, que básicamente tiene el mismo formato, pero tiene incluso más detalles, porque al estar el producto en proceso, se requiere más información en la planilla. No hemos conseguido un ejemplo para mostrarla, y las que yo tenía estaban demasiado en blanco y negro de cuando hice costo. Bueno, no hay problema. Una orden de producción. Por ejemplo, esta orden de producción, si bien este es un modelo ejemplo, esto lo emite el jefe de producción al supervisor de producción. Y el supervisor de producción tendrá otro formulario a fin de informar cómo se va a ir dividiendo la tarea en los diferentes operarios. Esto varía muchísimo en la orden de producción, se establece un pequeño plan de inicio y de fin para la producción, qué tipo de características va a tener la producción, una línea específica, si se trata de galleta, qué tipo de galleta, si se trata de pochoclos o pochoclos, lo que fuese. Pero básicamente es emitida por el jefe de producción y este va a estar acorde con todo el plan que tenga con la gerencia general de la empresa con el objetivo de abarcar un mercado. Una hoja de costo. Esta hoja de costo, ¿no es cierto?, la va completando un operario que será de control del supervisor, ¿no es cierto?, donde se van anotando cada uno de los ítems que hacen a la unidad productiva de la empresa que se esté tratando. Acá se van a marcar cantidades, unidades. Bueno, si bien esta hoja de costo es muy simple, pero se marca el insumo que ingresa para formar el costo del bien, la mano de obra ya prorrateada, ¿no es cierto? Y otros costos que tiene también, que son los costos indirectos. Y ahí va formando el costo de cada una de las unidades. Fíjate, perdón, fíjense, Sí. esos formularios, ¿para qué sirven? Por un lado, son las pruebas que nosotros tenemos de cuánto usan en la producción, ¿sí? Pero a su vez alguien lo tiene que volcar dentro del sistema para Sí. poder después tener los informes generales. ¿Mm? Claro, ¿no? La Sí, sí, empresa también lo está utiliza el departamento de costos. Para poder después armar distintos tipos de Ah, informes. sí, sí. De seguro el operario no va a llenar dentro del sistema, a eso es lo que voy. bien. Algún otro lo va a informar dentro del sistema. Sí, tenía entendido yo que de esa hoja de costos se arman tipo cabeza de lote, que es otro formulario que la parte administrativa hace ya la registración contable, ¿no es cierto?, para la imputación correcta de cada uno de los costos. Ya obviamente para elaborar los informes, los pasos previos a los informes. ¿Seguí, Santiago, por favor? Una orden de trabajo, este es un ejemplo muy simple también que sacamos del libro. Este documento es utilizado en las industrias de producción, por ejemplo, en los carpinteros que se dedican a la realización de diversos trabajos. El jefe, el supervisor de la producción, cuando ya tiene su orden de trabajo desde el jefe de producción, empieza a hacer la división de tareas y empieza a asignar tareas a los operarios mediante esta orden de trabajo. Los operarios pueden estar agrupados por grupos de trabajo, ¿no es cierto?, que le va asignando las diferentes labores y le va detallando qué cantidades va a consumir en ese trabajo para obtener el objetivo deseado. Una orden de instrucción. Esto es más como una especie de receta. Una cosa es, por la orden de trabajo, designar qué es lo que se va a producir, y en esta hoja de instrucciones decir cómo se va a producir. En el caso de una panadería se establece para cierta camada de pan de miñón, ¿no es cierto?, cuánto de harina, cuánto de huevos, cuánto de agua y cada uno. Esta hoja de instrucción varía. Como que la fórmula para producir lo que hay que producir. La fórmula, exactamente. En Sí, el como caso, vos dijiste, la receta con todos los datos. con todos los detalles.
con todos los datos. Y esto varía en una carpintería metálica, en una carpintería, en una panadería, en una fábrica de gaseosa, ¿no es cierto? La fórmula, y esto es un instrumento muy, muy preciso de cada uno de los productos que se guarda muy bien, porque muchas veces ahí se tornan puntos de espionaje cuando se llevan las recetas de empresa a empresa. Claro, es más, algunos son tan exclusivos que no la tienen. Por No la ejemplo, en tienen. el maestro panadero o en algunas panaderías, no, solamente uno o dos y a veces la tienen en la cabeza, las cantidades y eso. Sí, ¿Sí? y en la mayoría de las casas, yo lo he visto, por ejemplo, en el comodín, que lo tiene el jefe de panadero, ¿no es cierto? Que es el supervisor en esa área, y que él solamente está diciendo, anda poniendo esto, anda poniendo aquello, anda poniendo esto, hasta que sale el pan que él quiere. Una más, Santiago. Ujú. Hojas y cartas de ruta. Este formulario tiene que ver cuando ya se habla de un proceso productivo un poco más amplio, donde la industria tiene diferentes plantas o diferentes salones, galpones, y va pasando la línea de producción de un lado hacia otro. Esta hoja de ruta lo que establece fuese desde que el insumo ingresa a la fábrica como materia prima, ¿no es cierto? Y empieza a recorrer los diferentes stands hasta ser producto terminado. Entonces esta hoja de ruta va diciendo por dónde está o cómo se está llevando, sea como insumo, como materia prima, como producto en proceso, producto terminado, dentro de toda la planta productiva de la empresa. Obviamente, esta hoja de ruta va cambiando y se va tildando por dónde va pasando. Cada operario irá conformando cada vez que recibe el producto y lo va pasando a otro, los operarios. Y en un momento un supervisor dará conformidad, ¿no es cierto?, del producto que está llegando a su área. Este es un ejemplo de la carta de ruta donde va diciendo de dónde a dónde va pasando. Si hace falta observaciones, como verán, hay un margen inferior izquierdo, aparece la firma y la aclaración y el cargo de quien está tomando o entregando el bien. Un ejemplo muy, muy chiquito, ¿no?, de hoja de ruta. Sí, no, está bien. No, lo importante es que ustedes vean todo el formulario y todos los procesos que nosotros como contadores podemos diseñar y ayudar a que se lleven a cabo en una empresa para mejorar, para ser más eficientes y más eficaces. ¿Mm? Tenemos acá ahora una hoja de control de calidad. Esta hoja la maneja el supervisor de la producción, ¿no es cierto? Ya cuando está muy cerca de ser un producto terminado o estando ya en el estado de producto terminado, el supervisor puede estar pasando esto a otro pequeño departamento o división de todo el departamento que se encargan exclusivamente por muestreo, evaluar la calidad del producto que está saliendo al mercado. No siempre se toma una gran muestra, a veces si se produce muchísimo, en el caso de galletas, en los lotes se tomará un paquete de un lote de una caja de 1000 paquetes de galletas, se tomará una y se evaluará. Entonces, y este supervisor hará allí las recomendaciones al caso o lo dará por aprobado al producto para que el mismo lote pueda seguir su camino hasta la góndola en el mercado que tenga que ser. Bueno, y acá tenemos otros documentos, o sea, detallar cada uno, y esto se hace cada vez más amplio en un sistema productivo, y ahí usted tiene razón, profe, tendríamos que haber achicado, poner algo diferente, y evidentemente que va a ser un poco más corto, ¿no es cierto?, donde hay diferentes tipos de emisores, diferentes tipos de receptores, y a modo de ejemplo, el departamento de compra, lo que usted comentaba, la división de haber en este departamento. El departamento de tesorería también puede tener una pequeña subdivisión dentro del departamento productivo, a fin de agilizar algunos trámites que tengan que ver con la adquisición de insumos. El departamento de contabilidad, que se encarga de la registración de las minutas, de todas las cabezas de lote, de los formularios anteriores que venimos mencionando. Y el departamento de ventas, bueno, ya que va haciendo una planificación en base a los productos terminados que le van informando, hacer una programación para sus propias ventas. Estos ya serían unos formularios que tienen que ver con la interrelación entre los diferentes departamentos, incluso entre sus subdivisiones. Gracias, profe. Perdón por la poca No, gracias a especificidad. ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? O sea, en esto, como en varios departamentos, es muy difícil establecer algo estándar para todo tipo de producción, porque todos son variados y tienen características específicas. Lo más importante es que ustedes comprendan
que tienen muchísimos formularios y manera de optimizar esa producción y que son ustedes los contadores los que ayudan a mejorar a través de implementación de distintos formularios o procedimientos. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos entonces con el grupo. Profe, disculpe, entonces Sí, no nos podemos retirar, digamos, porque sí. tengo que ir por eso. Sí, Bueno, por favor. Ujú. gracias, profe, ¿no? Hasta luego. De nada, hasta luego. ¿Quién va a exponer ahora o vamos con el grupo 6? Sí, profe. Grupo 6. Nos queda el 6, el 7 y el 8, ¿no?